Hola mi gente, hola mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos chicos y chicas. Bienvenidos al podcast Comprehensible Spanish Podcast. Sí, here we are today. Aquí estamos hoy. Y como todos ustedes saben, en este podcast hablamos de diferentes temas. Este es el podcast donde practicas listening, español, escucha. Sí, en este podcast hemos hecho diferentes episodios. Por ejemplo, hablamos de la importancia de aprender idiomas. Hablamos de 3 películas latinoamericanas para mejorar su español. Hablamos de 5 aplicaciones para aprender español. Hablamos de 3 canciones que te ayudarán a aprender español. Hablamos de 3 libros que son muy importantes en nuestra cultura y te pueden ayudar a aprender español. Hablamos de 3 series en español que te pueden ayudar a aprender o a mejorar. Y hablamos de mi regreso al podcasting. Y hablamos del Día de la Mujer. Sí, hablamos de diferentes temas. Y hoy, el tema de hoy será, ¿qué será? ¿De qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos de tips para aprender español. Y en español tips sería como trucos. O también usamos la palabra tips. Sí, también usamos la palabra tips, chicos y chicas. Pero serían como trucos para aprender español. Y como ustedes saben, ustedes están aprendiendo español, ¿sí? Y hay diferentes maneras de aprender español. Yo como políglota tengo diferentes maneras de aprender español. Y una de ellas es escuchar podcasts. Sí, chicos y chicas, deben escuchar podcasts muy a menudo, porque es práctica para el escucha, listening, y es una forma muy útil para aprender palabras y el discurso del español hablado. Y, por ejemplo, no solo podcast, hay diferentes tipos de podcast por ahí que pueden escuchar, pero también les recomiendo escuchar música. Sí, una de las cosas que me ayudó a aprender inglés y otros idiomas es la música. La música, si te gusta la canción, aunque no entiendas las letras, es muy útil porque vas a traducir, vas a ver las palabras y todo esto. Y, por ejemplo, a mí me gusta escuchar podcast y música, pero también me gusta ver series y películas. Sí, deberían ver series y películas en español. Deberían escuchar música y podcast en español. Y deben de verlos con subtítulos. Sí, ¿por qué? Porque al principio, si tienen un nivel de principiante, no van a entender nada. Pero después es recomendable que no usen los subtítulos. O sea, solo tienen que usar los subtítulos al principio, cuando tienen un nivel de principiante o cuando están empezando a aprender palabras nuevas. Pero ya cuando hay algunas palabras o frases que ustedes pueden saber, deben intentar sin subtítulos para pensar y qué dijeron y qué dicen. Y ustedes van a entender. No todo, no 100%, pero muchas palabras van a entender. Y, por ejemplo, cuando ustedes están estudiando gramática con libros oficiales, en escuelas, en institutos, en internet, sí, a veces la gramática es aburrida. Es importante, chicos y chicas, la gramática es importante. Pero la gramática es un poco aburrida a veces y hay personas que se desinteresan de aprender un idioma por la gramática. Por eso tienen que buscar la manera que más le motive o un video interesante, gracioso con gramática o un audio que tenga gramática pero que sea interesante para ustedes. Sí, la gramática puede ser aburrida, pero si la persona la explica o el material es
interactivo o interesante, puede tener la atención de todos ustedes y así poder continuar con la gramática. Lo que yo recomiendo es, por ejemplo, cuando ustedes vean películas o series, subtítulos en español y la película en su idioma original. Y luego pueden ver el mismo video o película en español y con subtítulos en su idioma original. Y luego pueden ver de nuevo el video o película y solo en español, solo en español. Esto es muy útil. Y algo que yo les recomiendo, traducir. Traducir no es algo malo. Cuando ustedes no entiendan algo, deben traducir. Deben buscar la palabra qué significa y deben escribirlas. Deben escribir las palabras, porque si ustedes no escriben las palabras, ustedes no van a practicar o van a tener un vocabulario o una lista de palabras nuevas. Estas palabras que ustedes escriben deberían traducirlas y escribirlas en un cuaderno o en una hoja, como les sea más fácil, y luego repetirlas y usarlas. ¿Cómo usarlas? Deberían buscar a un hablante nativo, deberían buscar a una persona que hable español y que esté aprendiendo, por ejemplo, inglés, y ustedes podrían hacer intercambios. Y esta persona habla español y ustedes inglés, o ustedes español y esta persona inglés. Y es muy útil hablar con nativos. Deben buscar un nativo que les interese el inglés o los idiomas extranjeros. Deben vivir o viajar a países donde se habla el español. Si ustedes no pueden viajar a diferentes países, pues ¿qué deben hacer? Buscar en internet. Hay aplicaciones y páginas donde hay personas que buscan a otras personas para practicar idiomas. Y es muy útil. Deben hablar, practicar, escribir, leer y todo esto junto. Deben hacerlo todo, chicos y chicas. Hay muchas personas que estudian gramática toda su vida, pero nunca hablan. Hablar es importante porque aprendemos un idioma para hablar, no para estar en la gramática millones de años, ¿no? Y por esto deben estudiar gramática, leer, escribir y hablar. Hablar es importante. No solo escuchar, no solo escribir y leer, no hablar. Deben buscar hablantes nativos para hablar. Y si ustedes hacen errores, pues sigan, continúen. Es normal hacer errores, especialmente si aprendemos un idioma que no es el nuestro. Es normal. Pero las 3 cosas que deben tener en mente es, primero, escribir palabras que no sean conocidas en un cuaderno y la traducción. Segundo, cada vez que ustedes escuchen o vean o lean una palabra nueva en español, deben traducirlas. Deben traducirlas porque tienen que saber qué significa. Es muy importante. Tercero, deben buscar personas que hablen español. Practicar el idioma. Practicar, hablar, escuchar. Sí, mucho escucha. 4, mucho escucha. Escuchar diferentes podcasts, diferentes, no sé, audiolibros, diferentes tipos de canciones, de todo un poco. Escuchar, porque a veces conozco estudiantes que hablan mucho, hablan muy bien, tienen buena pronunciación, pero cuando yo les hablo o cuando otra persona les habla, no entienden nada, porque no practican listening, escucha, y listening es muy importante. ¿Cómo puedes hablar si no entiendes a la otra persona que te habla? ¿Ven? Es importante, chicos y chicas. Por esto, cada vez que ustedes aprendan idiomas o español en este caso, deberían usar algunos de estos consejos y creo que a muchos les será útil y quizás a otros no, pero hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas que les gusta escribir, escuchar, leer, ver algo, películas, series, música.
depende del tipo de persona. Depende del tipo de persona. Cada persona es diferente. Lo que yo hago para aprender idiomas quizás no sea lo mismo que te pueda servir a ti para aprender idiomas. Por eso deben buscar la manera con la que ustedes se sientan más cómodos. Y sí, solo quería darles estos consejos, estos consejitos de aprender idiomas. Quizás en otro episodio hablaré más detalladamente de cada uno de los puntos que yo mencioné hoy. Pero por hoy esto es todo. Un poco de motivación para ustedes para aprender idiomas. Sí, hasta luego, hasta la próxima. Y recuerden que estoy en Telegram. Recuerden que pueden seguirme en Telegram. Y recuerden que pueden apoyar mi proyecto en PayPal, en Boosty, en Donationalaire y todas las plataformas que ustedes quieran. También en Crypto, mi proyecto y mis podcasts. You can support my project in different platforms and also in Crypto, yes. And also you can see my wallet of cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, USDT, different currencies. And also the different platforms that you can support my project and my podcast. Pueden apoyarme con lo que quieran, con lo que puedan. Y yo estaré encantado. You can support me with all that you want. And I will be very grateful for all the support. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Gracias por apoyar. Y hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Recuerden aplicar los tips para aprender español. Chao, chao.